que pero estaba también, yo pensando. pero también los Porque varones... los famosos están poco... viviendo experiencias paranormales cada vez más. Oye, y Josep Carro con bragas y las perdiera. Pues igual que esa es otra opción. Eso es. Igual nos lo puede aclarar Ahora Josep que Carro, caigo, que está aquí en la mesa con Guapo. nosotros. Buenas tardes, Josep. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy Estoy bien. aquí intentando presentarte y por fin lo he conseguido. Por fin. No te dejan hablar. No te preocupes que al final lo conseguiremos. Josep, hay muchos famosos que tienen experiencias paranormales. En efecto, puede parecer a menudo que los protagonistas del mundo de lo insólito, de lo paranormal, son gente supersticiosa, con pocos estudios, en fin, gente muy sencilla. Bueno, pues mejor... ¿Quién te ha dicho que los famosos no seamos o sean gente con estudios? Obviamente, pero sí que hay mucho cliché social que le relaciona precisamente con un mayor nivel intelectual y muchos de esos protagonistas de lo insólito lo tienen. El caso, por ejemplo, de Antonio Gala, el que veíamos en algunos de los sumarios del programa, me parece que es evidente. Un hombre que ha sufrido, digo sufrir, y no sé si es a lo mejor todo lo contrario, Bueno, vivió. lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte. A mí me lo contó. ¿Sí? Pues fíjate que la cuenta de una forma muy peculiar, porque en general se suele hablar de un túnel de luz, de una experiencia casi mística. Él ve una serie de luces, relata, y esto es muy gracioso, que es como si lo viera desde un tablao flamenco, es un tanto peculiar, fuera, ¿no? y a partir de ahí a él le llama muchísimo la atención la circunstancia de que cuando ve rememorar las cosas de su vida, no ve las que mayor gloria o sentido profesional puedan tener, sino se queda en las pequeñas cosas, en los momentos entrañables, en sus encuentros familiares, en lo que verdaderamente es interesante. Y eso me hace pensar que a veces el fenómeno paranormal, los ovnis, todas estas cosas de lo insólito, en realidad nos están tentando a algo muy peculiar, que es nuestro contacto con la trascendencia. Y en ese sentido, por ejemplo, hace muy poco tiempo, Marc Anthony dijo a los medios de comunicación que él había recibido en sueños una canción nada menos que de Rocío Jurado. Sí. Bueno, me gusta. No, yo creo que no era Rocío Dúrcal. En un principio lo de Rocío Dúrcal, pero luego... Oye, por cierto, vosotras, aprovechando que está aquí Josep y que nos va a contar muchas más historias de famosos y de gente célebre que ha tenido experiencias paranormales, ¿alguna de vosotras ha tenido un momento expediente X? Lo del este puente de luz. Dice, porque yo lo viví, a mí la verdad me daba vergüenza contarlo. ¿De verdad? ¿Cómo que ha vivido un puente de luz? Yo tuve un accidente en moto muy fuerte, estuve 8 meses en recuperación, me encantaba subirme a las motos detrás sin casco y que me volara el pelo y parar bien el culo. Eso muy mal. Y tuve un accidente muy fuerte y juro por Dios que ahorita que dijiste lo del puente de luz, esto yo se lo conté a mi madre, pero es que esto de vi luz y yo oía que todo el mundo decía, pélate, chavo. Le decían al que venía manejando, ¿qué significa pélate, vete, porque me taparon, me cerraron los ojos con un suéter, tal. ¿A ti? Porque pensaban que estabas Claro, muerta. tuve una herida en la cabeza muy fuerte y te digo que estuve 8 meses en recuperación y juro por Dios que vi una luz muy intensa, oía esas voces de pélate, chavo, pélate. Él gritaba como loco, yo no podía despertar. Y estaban esperando, no a la Cruz Roja, que la Cruz Roja es cuando todavía estás vivo. Ya le habían llamado la Cruz Verde, Dios mío. La Cruz Verde. La Cruz Verde en México es ya de que estás muerta. Y entonces yo decía, me va a matar mi madre. O sea, mi madre si sabe que me morí porque no me puse el casco y me salí sin avisar, me va a matar. Yo me decía a mí misma. ¿Qué edad tenías, Adriana? 17 años. Yo decía, me va a matar en México. A ti te venía muy bien venirte aquí, ¿eh? Sí. A ti te pasaban unas cosas Y entonces, un accidente de moto que yo nunca he contado, pero ahorita que dijiste lo del túnel, que hasta ahí, de verdad, que eso... Lo del túnel de luz es una cosa alucinante. Yo esa experiencia no la he tenido, pero sí que he tenido muchísimos sueños precognitivos y muchísima premonición. Precognitivos. Sí. Precognitivos, sí. También muchos famosos han tenido premoniciones en ese sentido. ¿Por es decir, ejemplo? pues, el caso a lo mejor más paradigmático es el de James Dean, del que hablábamos hace algunas semanas, y en el que precisamente le vaticinan a él que le dicen, ahora son las 10:15 del día 23 de septiembre de 1955. Dentro de una semana, a esta misma hora, morirás si pilotas este coche. ¡Qué horror! Y James Dean pilota el vehículo y James Dean muere. Es decir, eso, más premonitorio que eso, me parece que no hay nada. Concha Márquez Piquer, por ejemplo. Él llegó a oír esa premonición. Sí. se la contaron. A él se la Así contaron. subió al coche, como que no puedes... Pero en cualquier caso eso significa que realmente el destino no lo puedes nunca detener. Dicen que sí, dicen que hay gente que se le aparece una suerte de ángel de la guarda que le hace un preaviso o en sueños
y luego uno decide si rectifica o no rectifica. Es un camino que tienes que tomar ya. Paulina Rubio, que es amiga tuya, Paulina Rubio, sostiene su creencia en los ángeles y los seres de luz y, bueno, de alguna manera los invoca. El Espíritu Santo es el que se manifiesta en los sueños, según yo. Perdona, yo también creo en los ángeles. Bueno, no le queda otra, porque Lucía... No me queda otra, no, es que realmente he crecido con ellos. Yo creo en el ángel de la guarda, yo creo que hay algo ahí que te protege, pero ya no solo a nosotros, ya a la nación, a los países, a las plantas. Es decir, yo quiero creer en ese mundo fantástico que si existe, nos lo cuentan es por algo, estará en otra dimensión. Ha habido muchos famosos, Josep, que también han visto ovnis, sí, ¿no? Es curiosamente la experiencia más común entre la gente famosa. Y tal vez uno de los más notorios sea el caso de Iñaki Gabilondo, que abre los informativos nocturnos de esta cadena. Él en 1978, acompañando a un viaje de sus majestades los reyes en dirección a China, fue testigo durante 20 minutos del paso de un objeto volante no identificado. Tú tienes otro objeto justo delante de ti, que no sé qué es, pero a mí me da un poquito de miedo. Sí. Josep, te está intentando boicotear. ¿Qué pasó con el ovni? Pues durante 20 minutos fueron testigos varios periodistas que viajaban hacia China del paso de ese objeto, como Concha García Campoy, que estando también en Ibiza tuvo ocasión de ver una esfera anaranjada que dejaba una estela. Vicky dice que no es normal de cosas que a lo mejor no están. Lo que pasa es que al final todas estas historias de ovnis ha demostrado que son pruebas militares que están haciendo. Y que no está tan claro, Paula. Porque a mí lo que me desencanta de esto es que, bueno, se han visto ovnis, se han visto fantasmas, se han presentado... Pero nadie ha visto un elfo, a una hada. Ay, yo sí, aquí hay un hada. ¿Cómo que no la habéis visto? Nada dentro del cuerpo. Una hada verde, Oye, ¿y Ramoncín? ¿Qué ha pasado con Ramoncín? Ramoncín ha tenido varias experiencias curiosas, dos de ellas relacionadas con los ovnis, una en San Ramón de Tiétara, cuando él era joven, junto con su hermano, yendo en bici, avistaron un objeto volante no identificado. En uno de sus conciertos también en Villarroc tuvo oportunidad de presenciar una luz que se mantuvo durante cierto tiempo, pero tal vez la experiencia que a él mejor y mayor pozo trascendente le ha dejado sucedió en Egipto, cuando tuvo oportunidad de pasar la noche en la Gran Pirámide, en el sarcófago de la Gran Pirámide, y durante su estancia en el sarcófago de la Gran Pirámide, el reloj se le detuvo, el calendario se le cambió, no solamente de un reloj, sino de hasta 2 relojes, ¿no? Y esto a él... relojes para meterse en el sarcófago? Sí, parece que sí. Bueno, qué cosa tan curiosa, ¿no? Es muy interesante. ¿Y se puso en qué fecha? ¿Se puso en el 2000 tanto antes de Jesucristo? No, se habían avanzado simplemente un día, pero... Es curioso, en cualquier caso, o llamativo, que tal circunstancia. Él decía incluso que la cámara fotográfica que llevaba consigo, pues la óptica se le bloqueaba, es decir, no llegaba a enfocar. Oye, Josep, antes empezabas a contar una historia que no terminaste y que me interesa, que es la de Concha Márquez Piquer, que también tuvo una premonición. Sí, porque cuando murió su hija Carol, ella... digamos que tuvo un sueño muy curioso en el que ve una especie de ataúd plateado, un ataúd de zinc, para entendernos, que no cabía en la tumba. Y entonces cuando ella en el sueño abre ese ataúd, ve a su hija. Bueno, pues después dice que la ve tal cual había sucedido en ese sueño. Pero no, yo había oído que cuando sueñas, por ejemplo, que alguien se muere, de alguna manera le alargas la vida. Desde una interpretación freudiana, claro. Lo que pasa es que esto es lo que llamamos una coincidencia significativa, porque tú has tenido un sueño y al muy poco tiempo ocurre. Oye, ¿los fantasmas? ¿Quién ha visto fantasmas? Bueno, muchísimos. Aparte de todos esos fantasmas que hay entre los famosos. Muchísimos. Que no solo fantasmas, sino incluso fantasmas que se aparecen, como es el caso de Marilyn Monroe o Elvis Presley, que ha sido observado. Pero oye, hay uno que me parece curiosísimo. Hugh Grant tiene el fantasma de Bette Davis que le da la lata. Pero bueno, ¿esto es una broma o...? Fíjate que, ¿por qué Bette Davis? Hugh Grant fue el primero en abanderar un movimiento entre los famosos de comprar casas encantadas. Ahí está, por ejemplo, Whitney Paltrow, la propia Madonna, que están comprando casas que ya tienen huéspedes. Incluso hay una página en internet que venden casas victorianas con fantasma para que te entretengas. Un poco como el que antes veíamos por aquí, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué gana de tener de ser multitud? ¿Qué gana? Gina Lollobrigida no era la que tenía una casa, porque como es amiga de esta mesa, vamos a nombrar la que hoy la ha hecho una presencia.
no vendió una italiana, vendió un palacio que tenía, que tiraba. Entonces ella se sentaba frente al espejo y entonces las horquillas las tiraban, volaban. ¿Ah, sí? Volaban solas, clink. No sé si era Sofía Loren o Gina. O era Gina. Era Gina, era Gina. A mí la que me parece, Boris, permíteme, estremecedora, es la de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Imagínate, Uy, Boris, que estás pasada. lavándote los dientes ante el espejo y de repente estás viendo una figura difuminada que se materializa detrás tuyo. Y que te dice, tira un confusazo para allá. Porque tiene tableta de chocolate, que si no... ¿Y cómo es la persona? O sea, y nunca he dejado de determinar quién es esa persona. No, él no llegó a reconocerla. Pero Jean-Claude Van Damme tuvo serios Nicolas episodios con las Cage, por drogas. ejemplo. No, pero hay gente que en estados alterados de conciencia, Ve más allá. sí, es cuando se abre a otras dimensiones. Cuidado, hay gente que se abre a esas dimensiones de forma natural y hay gente que es con algo de ayuda externa. Lo de la seta esta, la de la manita. la manita, la gente que ve los enanitos suele haber Sí, consumido. Por eso, hay un estudio en los antropológico dibujos fascinante. se relaciona los enanitos en estos universos, Es porque a lo verdad. mejor forman parte Pero claro, de... muchas de estas Nieves experiencias no se Herrero. producen en estado alucinatorio, sino que Sí. se producen realizando Y Nieves cosas. Herrero. Nieves Herrero ha tenido una experiencia de esas conmovedoras, porque murió un amigo suyo, ella estaba por aquel entonces realizando un programa de televisión, no pudo llorarlo, según decía, tuvo que hacer el programa de televisión y cuando ella se fue a dormir, a la mañana siguiente sintió como que la besaban en la mejilla. Pero es curioso porque tiempo atrás un sobrino suyo también presintió una muerte de una forma similar y la radio despertador que tenía se puso en marcha en un momento determinado, cuando era imposible que fuera así porque ni siquiera estaba conectada, y sonaba una canción cuyo estribillo le decía que se tranquilizara, que estaba bien. Pero eso lo vivió. Pero eso es como un No, mensaje, ella vivió ¿no? Es un la mensaje primera de las de Porque yo vida. tuve una experiencia cuando estudié fuera en un colegio que de repente había muerto una profesora, ahí la tenían en el cuarto cerrado y os puedo que viví unas experiencias ¿Pero qué increíbles. experiencia viviste? Pues por ejemplo ver metimos una película, teníamos una tele con vídeo de estas que en aquella época era como, ¿sabes? Y entonces alquilábamos peli. Claro, y estábamos viendo el Club de los Poetas Muertos, no se me olvidará en mi claro, vida. estabais en Y una éramos vida de como poetas 6 o 7 en muertos, colchones lo en la habitación y os juro por Dios que una dijo, oye, por favor enciende la luz, y yo no se me olvidará en mi vida, pero ¿por qué si estamos encender la luz? Y encendimos la luz y os juro que yo estábamos viendo, era claro, como era un cable solo, porque iba unido, estábamos viendo la tele sin enchufar. Cogimos la ¿Cómo que tele, la estabais viendo tiramos. la tele? No sabes, eso fue una cosa que La cuento tele yo, sin enchufar. que cuento yo constantemente, porque yo desde ese momento, o sea, yo la tele era de un amigo nuestro, de un compañero, que nos la había dejado a pasar el fin de semana, y tiramos la tele. Yo jamás volví a dormir en esa habitación, o sea, me mudé de planta porque el cuarto estaba al lado, nadie entraba, era estaba cerrado. radioactiva, la tele Yo era no tengo ni idea, radioactiva. pero yo viví una experiencia que fue para mí, o sea, yo la recordaré toda mi vida. No sé cómo pasó, o sea, te puedo contar, pero era Pero como Vicky, una... ¿no podría ser un fenómeno de histeria colectiva? 7 niñas No ahí sé, metidas histeria en un colectiva. colegio, No. viendo No, pero el es- Club de los La Poetas Sonia Muertos. Era muy guapa. Y de repente con un ambiente... Sin enchufar, Por revolucionada. Dios, además me acuerdo de la peli, me acuerdo del momento, las que éramos, colchones en la cama, que no era de noche, o sea, era una, ¿sabes lo que te digo? Una tarde de estas en Suiza que de repente Voy a nieva, decir tú lo te mismo quedas que en me tu dijiste cuarto. cuando yo estaba contando lo de mi túnel. Qué bueno que te has regresado para acá porque allá te pasaban cosas muy extrañas, chica. Pero decía ella que no dormiría nunca más en esa ¿Qué habitación. pasa en Fijaos que hay un estas hotel, cosas? Claro, mi amor, Hay un hotel. el Hotel Hollywood Roosevelt, en la habitación 928, dicen que se aparece el espíritu de Marilyn Monroe ¿En cuál en hotel? uno de ¿En los cuál hotel? espejos. En Nueva el York, en Nueva York. Hotel Hollywood Roosevelt, en En Nueva York. Hollywood, Lo voy a en Hollywood. buscar, Y Hotel se Hollywood. aparece ella y Montgomery Cliff Juntos. dicen que ha aparecido en el espejo y que además se oyen ruidos cuando uno abre la habitación, inequívocamente el teléfono siempre está Bueno, descolgado. Josep, eso es una gran campaña de marketing de ese hotel, porque tú imagínate un cinefilo que le dicen que se le va a aparecer el espíritu de Pues para allá que va, para allá que va. Yo Yo voy voy mañana. Antes o después del accidente, porque Oye, también Montgomery muchas fue muy gracias, así. Gracias Josep, a nos ha encantado todas estas historias que nos has contado. Nosotros